Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy, martes 19 del mes de julio del año 2022. Sigue nublado el día y una situación un tanto rara porque en esta mañana mientras en el municipio de Santo Domingo Este estaba todo prácticamente calmado, sin lluvia. Entonces de repente usted hace y dice, bueno, y se mete por el paso a desnivel. Y cuando cruza hacia el lado del Distrito Nacional, entonces se encuentra con un aguacero copioso y uno se queda sorprendido. Y dice, wow, pero qué grandes son las maravillas de la naturaleza. ¿Cómo puede haber una separación de agua en un espacio tan corto? La tarde aún sigue nublada y nada, hay tentativa de lluvia, así que a los que van a salir en la tarde de hoy vamos a sugerirle que se lleven su paraguas. Señores, vamos a darle la bienvenida a un nuevo inquilino en este espacio, a la Dirección General de Aduana, que va a formar parte de nuestro patrocinador, así que bienvenida sea. Señores, miren, en la República Dominicana siempre se ha considerado como un país machista. Y por más que uno quiera buscar la forma de explicar de que no somos machistas, a veces las estadísticas nos golpean en la cara y nos dicen que ciertamente lo somos. Y veo que las muertes que ocurren de las mujeres de manos de sus diferentes esposos es motivo de preocupación para las autoridades dominicanas. Pero si hay algo que yo pueda criticar a esta lucha que falsamente se alega aquí hay para evitar los feminicidios, es el hecho de que siempre se insiste en la misma causa. Y es que los actores que de una forma u otra están tratando de controlar la situación, aparentemente no han tenido el tino de conducir de una manera idónea los programas preventivos. ¿Por qué yo le digo esto? Porque la lucha de violencia de género no solo podemos dejárselo a la Fiscalía, es un trabajo en conjunto donde tiene que ver la sociedad en sentido general. Pero también el esquema utilizado para contrarrestarlo, yo diría que no ha sido suficiente. Básicamente, ¿cuál es el empeño de las autoridades? En imponer sanciones drásticas. Y nosotros hemos podido ver que mientras más drástica es la sanción, mayor es el incremento de feminicidio. Pónganse a observar eso. Y tomen en cuenta un factor importante, y es que en el año 2000, que en el año 1997 se creó una legislación para la protección de la mujer mediante una ley denominada la 2497. ¿Y qué resulta? Que a partir de la promulgación de esa ley, entonces lo que han hecho es incrementarse los feminicidios. Vamos a buscar las estadísticas antes y después, y ustedes verán
que con el endurecimiento de la ley han ocurrido más muertes naturalmente. No podíamos continuar de la forma que se hacía. Anteriormente una mujer iba a un destacamento a hacer la denuncia de que su esposo la había agredido y los policías decían: nosotros no nos metemos en pleito de marido y mujer. Y en función de esa creencia errónea de que no debían de meterse, se ejercieron muchos abusos en contra de la fémina. Pero ¿por qué la policía accionaba de esa manera? Porque luego de que la persona, el hombre, estaba preso por la agresión a la mujer, quizás no tardaban ni siquiera 2 horas, cuando ya ella estaba retirando la querella y desdiciendo todo lo que había dicho en los destacamentos. Entonces, señores, con la nueva legislación se han tomado medidas drásticas, se han incluso judicializado muchos casos donde hay hombres purgando grandes condenas de cárcel por el maltrato físico a las mujeres, pero déjenme decirle que en la mayoría de esos casos, luego de que el hombre está detenido, entonces la mujer va y le retira la querella y uno dice: no, pero miren, ocurrió este feminicidio, pero es que ya van y le quitan la querella. ¿Y por qué es así? Eso tiene una explicación muy lógica. La mujer dominicana es bastante discriminada en los trabajos. Aún cuando realiza la misma función que un hombre, le pagan un salario de inferioridad. La otra parte es que no tienen la misma aceptación, no es la misma proporcionalidad para poner a trabajar a una mujer, y eso la obliga hasta cierto punto a tener ciertos niveles de dependencia de su compañero sentimental. Y cuando un hombre comete la desfachatez, comete el desliz, comete el abuso, el error o lo que usted quiera decir, y maltrata a una mujer, y ella va y le pone una querella y ese hombre lo detiene y dura, por ejemplo, le toma una medida de coerción de 1 mes, entonces ya esa mujer sabe que durante ese hombre esté detenido, entonces ella probablemente va a estar pasando trabajo porque no hay un Estado que la ayude a tener un empleo con ciertos niveles de dignidad. No hay hasta cierto punto un programa que le permita mantenerse ella y a sus hijos. Y quien puede llevar al manjar a la casa, entonces está detenido. Es una situación extremadamente difícil y además la fisura que se crea a lo interno del hogar cuando ya ese abusador ha tenido que domar el piso durante 1 mes de prisión. Ustedes saben que las relaciones armónicas del hogar no continúan igual. Pero lo que ciertamente llama la atención es los crímenes que han ocurrido en los últimos días, donde hay una serie de videos que se han hecho viral, donde hay mujeres pidiéndole auxilio a la policía, como en el caso de Dajabón, como en el caso de Pedernales. Mujeres que dan su testimonio a través de las redes sociales y dicen que el esposo la va a matar y verdaderamente se consuma el hecho y no hay forma de que las autoridades tomen medidas preventivas en ese caso. Y uno
a veces se pregunta, ¿cuáles son los muchos casos que tiene un fiscal en Pedernales que no pueda incluso tener que no pueda atender a una denuncia de violencia de género? Y la policía, cuando ocurren los feminicidios, lo único que acude y entiende que ha hecho un papel encomiable cuando dicen que ya detuvo el homicida, pero sin ejercer un papel preventivo. Entonces yo quisiera que me expliquen por qué el Ministerio Público también no tiene una actitud preventiva. Que le faltan probablemente personal para actuar en ese sentido. Hoy el Ministerio de la Mujer, que aunque no tiene la vía coercitiva como ministerio, al fin puede contratar los servicios de abogados para que esas mujeres que se encuentran en situación de peligro puedan canalizar a través de sus abogados, o por lo menos el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer debiera de trabajar como un enlace para que esas mujeres que se encuentran en esa actitud, que se encuentran en un estado de peligro, entonces se canalice con la oficina de la defensa pública, el personal idóneo, el abogado que pueda darle la asistencia legal. Esas mujeres se quejaban amargamente del trato que le daban sus esposos. En el caso de Altagracia, de allá de Dajabón, esa señora decía que su esposo la había agredido con un martillo y mostraba los golpes que tenía en la cabeza, y las autoridades no se dignaron hasta que luego le despojara la vida. Entonces ahí es donde yo entiendo que el Ministerio de la Mujer, si bien es cierto que no tiene esa fortaleza para en términos legales imponer ningún tipo de sanción a un hombre por esa naturaleza, pero sí puede encaminar esfuerzos para que la Defensoría Pública por lo menos le asignen abogados para cuando den esa orden de conducencia, entonces ellos notificarla con ministeriales. Puede el Ministerio de la Mujer decir, mira, nosotros vamos a contratar ministerial y lo vamos a igualar aquí, y decirle a las mujeres, miren, cuando ustedes vayan al Departamento de Violencia de Género y le entreguen una notificación para uno de sus victimarios, en vez de ustedes arriesgarse y llevarlo ustedes mismos, o quedarse simplemente con ella en las manos porque no cuentan con los recursos económicos, tráiganselo al Ministerio de la Mujer, que tiene un cuerpo de alguaciles que se encarga de hacer esas notificaciones. ¿Y de cuánto tendría que disponer el Ministerio de la Mujer para tener esos ministeriales a su cargo? Son muy pocos recursos, señores. Mire, yo le digo que prácticamente con unos 60,000 o 50,000 pesos al mes, cuando viene a ver a través de la Suprema Corte de Justicia, pueden conseguirse unos 4 alguaciles para que le hagan todas las actuaciones procesales, cubriéndole ellos el gasto de la gasolina. Y eso es mucho dinero para un ministerio. Eso es mucho dinero para prevenir la muerte de una joven. No. Lo que hace falta es básicamente voluntad. Y es lo que no hemos visto en muchos funcionarios que han soltado
a las mujeres dominicanas y la han echado al olvido. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en la mayoría de los países del mundo hay una serie de problemas de índole económica, de índole económico, porque hay inflación. Esa inflación ha sido provocada una parte por el COVID-19 y la otra por la guerra entre Rusia y Ucrania. Cuando ustedes se ponen a ver países como el de Panamá, que casi siempre han mantenido un control muy estricto con relación a lo que es la inflación, y pudiéramos decir que eso tiene su génesis en que esa es una economía dolarizada. Y eso tiene mucha influencia para que no haya esa alta y baja. Pero en Panamá está ocurriendo una serie de problemas, y eso, que ellos tienen más o menos una inflación controlada en un 3%, muy superior, muy por debajo, perdón, a la que nosotros tenemos, y el pueblo por allá se ha alborotado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que para que se den esos tipos de conflictos donde la gente sale a protestar, se hace necesario que los gobernantes no tengan ese auge de popularidad como lo tiene el presidente Luis Abinader. De no haber sido porque el pueblo dominicano ya tiene un grado de maduración bastante grande, la situación aquí en el país estuviera completamente difícil. Pero la gente calcula y dice, pero venga acá, ¿y qué puede hacer el gobierno frente a una inflación como la que tenemos en los actuales momentos? El presidente no puede, con una varita mágica o mediante un decreto, pretender que todos esos artículos de primera necesidad que han experimentado alza, sobre todo eso de consumo diario, incluyendo los víveres, como para detener esa alza mediante un decreto o poner la mata a parir mediante decreto, no. Pero se han estado elaborando programas para fomentar el agro, programas para que el país eche adelante, que tiene que esperar su tiempo, lamentablemente. Entonces, como la población dominicana, que tiene cierto grado de madurez, ha visto la sinceridad del gobierno y el empeño que tiene que las cosas salgan bien, entonces ha dicho la población, tenemos que chancearlo, como dice el Vox Populi. Porque la verdad es que al margen de los problemas que hay serias intenciones de que las cosas marchen bien. Por ejemplo, el presidente de la República puso en movimiento una nueva ayuda social consistente en 1.500 pesos a familias de escasos recursos.
Y cuando usted se pone a ver la cantidad de dinero que hay envuelta en eso, estamos hablando de unos 1.500 millones de pesos. Vamos a escuchar al presidente de la República. Adelante. Por el SIUBEN, a personas que no reciben el subsidio Aliméntate, a personas desempleadas o con trabajo informal o con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Vamos a ayudarlos a todos, pero principalmente y primero a los que menos tienen. También les quiero anunciar que hoy empezamos aquí en San Luis, en este distrito de San Luis, provincia de Santo Domingo. Hoy empezamos la entrega aquí. Pero que a partir del 1 de agosto se expande la entrega del bono de apoyo familiar a las provincias de San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, Independencia, Bauruco, San Juan, Elías Piña, Monteplata, Montecristi, Sánchez Ramírez, El Ceibo, Dajabón, y en una segunda etapa se continuará en todo el país. Amigas y amigos, no hay dudas que al día de hoy el conflicto abierto en Europa no tiene fecha de solución y las consecuencias se dejarán notar como una gran amenaza para el conjunto de todas las economías mundiales. Por eso tenemos que seguir trabajando para generar actividad económica, para generar empleo, diversificar las inversiones y proteger a nuestra gente de las consecuencias de conflictos que ellos no han elegido. El gobierno no dejará atrás a aquellos hogares que siguen siendo afectados por las secuelas de la pandemia y ahora deben enfrentarse a este nuevo reto. Seguiremos acompañándolos y apostando por una política social centrada en sus necesidades y atendiendo sus peticiones. Somos su gobierno y seremos su principal apoyo. Y lo queremos demostrar. Lo queremos demostrar con hechos, con políticas y con compromiso. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Miren, señores, el presidente de la República, dentro de esa misma alocución, anunció que 1 millón de personas iban a ser beneficiados con una tarjeta de un pago de 1.500 pesos. Eso significa que el Estado va a hacer una inversión de 1.500 millones de pesos. Y nosotros nos preguntamos, ¿eso resuelve la situación económica? Lógicamente que no, porque hay una carestía en los artículos de primera necesidad, pero hasta cierto punto constituye un pequeño paliativo para el que lo recibe en un momento dado. Porque quizá usted, amigos televidentes que me está viendo ahí, quizás usted no lo necesite, pero hay personas que verdaderamente lo necesitan. Y lo que yo quisiera no es que el gobierno implemente una política de darle un pago único de 1.500 pesos a 1 millón de personas, sino que se creen los planes sociales para que el país, en términos financieros, pueda despegar como un jet y que recursos como este se inviertan de una manera puntual para la solución de los problemas de los dominicanos. Nosotros vemos cómo hay un alza en los artículos de primera necesidad, incluyendo el aceite, que es uno de los productos que se encuentra más caro. Y a veces uno se pregunta y dice, pero venga acá, si la República Dominicana ha tenido la oportunidad de poder industrializar una serie de bienes y servicios que a la postre pudieran llegar
a un precio mucho más barato a la mano del consumidor. ¿Será que acaso eso no es una política idónea? Sí, pero hay que recordar que cuando el PLD asumió el poder, cambiando esa política neoliberal, también le castró la posibilidad al pueblo de que pueda tener empleo digno en empresas que, si bien es cierto que tienen capital en el Estado Dominicano, también pueden ser una empresa con un carácter autónomo. Ustedes se imaginan esa fábrica de cemento a la cual el gobierno le compraba mucho cemento, que pudiera seguir operando de una manera correcta y uno obtener los recursos necesarios para que toda esa empleomanía que va a trabajar en la construcción de casas lo haga comprando un cemento barato? Porque el cemento, una de las materias primas es el caliche, y en una ocasión se habló que la ceniza de Punta Catalina también podía servir para la fabricación de cemento. Y la verdad es que si se puede utilizar esa ceniza, tenemos una gran cantidad de materia prima que no hay que irla a buscar a ningún sitio. Yo soy de la gente que siempre ha propugnado porque el país se maneje como si fuera una familia. Porque si nosotros empezamos a ver los males sociales como si fuéramos todos una misma familia, les juro que la solución de ello estaría por lo menos bien cubierta. Y esa es la situación que nosotros tenemos, y el gobierno está consciente de la crisis por la que está atravesando el país. Tanto es así que ha tratado de ver de qué manera se puede contener el alza de los combustibles. Ojalá que el señor director nos ayude con un aval en donde el Estado Dominicano está tratando de detener el aumento de la tarifa eléctrica. Tenemos esas imágenes por ahí, señor director. Vamos, para que los amigos televidentes sepan de qué se trata. Vamos a pasarlo. Es bueno que sepan que si buscan todas las tarifas a nivel internacional, así como la de los combustibles, están en República Dominicana, es el país donde los combustibles están más baratos ahora. Y asimismo, cuando ustedes comparan también con la tarifa eléctrica, que se ajusta automáticamente en todos los países, en este país la hemos controlado también. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que el pacto que planteaba un aumento cada 3 meses, vamos a revisarlo para que no sigan estos aumentos hasta que la situación económica internacional cambie. Porque si bajan los combustibles, entonces debe bajar también la electricidad, y ahí habría una... Oigan, señores, ustedes ven cómo el gobierno dice: no, miren, vamos a hacer un pacto, vamos a detener ese aumento en el precio de la tarifa eléctrica, porque es que, señores, los apagones están golpeando a la población. Fíjense cómo el gobierno dice: vamos a tratar de detener ese aumento en ese precio de la tarifa eléctrica. Fíjense cómo dice: le vamos a dar 1.500 pesos a 1 millón de personas de la clase pobre. Y yo digo, correcto, todo eso es correcto. Cualquier ayuda que se le pueda dar
a una persona que está en un estado de necesidad. Y muchas veces me pregunto, ¿y nosotros, los miembros de la clase media, que no calificamos para recibir ese tipo de subsidio en los precios de la energía eléctrica, pero tampoco contamos con los recursos para poder comprar en la calle? Esa es una situación extremadamente difícil cuando un padre de familia se levanta desorientado por la mañana sin saber dónde es que va a ir a ganarse el sustento de su familia. Y todavía le digo algo más. Debemos de buscar la manera, no de que nos den el pescado. Lo que debemos de procurar es que nos enseñen a pescar para nosotros seguir comiendo toda la vida entera. Porque en esos países tan asistencialistas, lo que se fomenta en ocasiones es mucho vago. Y verdaderamente el país no tiene el desarrollo que debe de experimentar. Vamos a pedirle a la clase política dominicana que saque dentro de su agenda el tema ese de los apagones, porque con esos aumentos de la tarifa eléctrica, más la crisis económica, la inflación, pudiera, al igual que otros países, generarse cierto conato, cierto conflicto. Y esta población dominicana que ha estado dormida no se debe despertar. Por eso es que el presidente de la República ha estado estableciendo esas ayudas. Por eso dice, vamos a detener el aumento de la tarifa eléctrica. No es, como dijo alguien por ahí, que se cree un mesías de que el pueblo dominicano no está protestando y no está en la calle porque está esperando que él llegue a gobernar, cuando realmente lo que hizo fue desfalcar el país. El pueblo dominicano, a diferencia de otros pueblos que se han lanzado a las calles a protestar por la inflación, por el alto precio de los artículos de primera necesidad, que no es únicamente en la República Dominicana, no ha hecho la revuelta porque se ha dado cuenta de que tiene un gobierno con un rostro humano que sigue pensando en él cada día. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros, señores. Miren, a veces los programas que se hacen fuera del aire son como más importantes, a veces hasta que los que se dan en vivo. Lo único que lo que uno dice fuera del aire no lo puede decir por aquí. Y nosotros estamos hablando justamente de la ayuda y de todas las cosas que puede una persona comprar con los 1.500 pesos que le da el gobierno de las ayudas. Por lo menos el mismo gobierno tiene ahí unos combos que lo pone los jueves en el mercado. Esos combos
contienen algunas cosas, porque contienen espagueti, 4 latas de sardina, de la chata, quedó pequeña, traen salsa, traen pollo, traen un cartón de huevo, traen un salami, aceite, una fundita de azúcar y creo que un sazón. Entonces, hay personas que tienen ciertos niveles adquisitivos que para ellos eso significa poco. Pero yo decía, y es de parte de lo que hablábamos fuera del aire, que hay muchas personas que con aceite, el arroz y los huevos hacen un mundo. Porque es que hay situaciones a veces que son desesperadas y además traen 800 gramos de habichuela, porque hay situaciones, señores, que a veces son desesperantes. Y cuando una familia de estrato, pero demasiado bajo, tiene un cartón de huevo, 10 libras de arroz, aceite, a veces eso se ve como un oasis en el desierto para familias de muy escasos recursos que yo conozco en el país. Eso es para yo irle matando la curiosidad, porque como que me agarraron medio infraganti, fuera de balance. Ustedes saben, señores, que hoy se soltó una leona en Altamira, propiedad del empresario Tony Turbí. Las autoridades dicen que él cuenta con los permisos medioambientales para poder tener el animal. Pero la verdad es que, mírenla como ella se está paseando, aunque realmente no le ha provocado, no ha puesto a nadie en estado de peligro, la gente aquí se preocupa porque en los Estados Unidos a veces hay animales, fieras, que salen del redil donde debe de estar, pero usted llama al servicio del pet shop, como le dicen ellos allá, y va un personal especializado y fácilmente resuelve la situación. Cuando viene a ver, si allá ellos van con un dardo que tiene una fórmula que lo pone a dormir, le disparan ahí, queda inyectado, el animal duerme, van y lo acomodan donde debe estar, sin ningún tipo de peligro, pero aquí realmente no contamos con esa tecnología. Además de eso, señores, hay que ver, porque eso hasta cierto punto representa cierto riesgo y ciertas cosas. Entonces, eso por lo regular siempre son los zoológicos que cuentan con esos permisos para poder tener esos animales. Y hay que tener cuidado con esa parte, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Señores, por otra parte, miren, en el día de ayer se celebró el derbi de cuadrangulares. Ustedes saben que había de 8 jugadores que fueron seleccionados para ir a ese derbi. Habían 4 dominicanos, entre ellos ese señor que usted ve en su pantalla, Juan Soto, que finalmente fue el ganador del Home Run Derby en el día de ayer. Y la verdad es que
en todos los escenarios, en todo en la vida, hay figuras que tienen liderazgo. Albert Pujol tiene su liderazgo, porque es una persona que simplemente ha estado jugando ahí, pero que ustedes saben que va a ser un salón de la fama tan pronto concluya o hayan pasado los 5 años de haberse retirado. Mírenlo ahí, a Pujol, que pasó a la segunda ronda con unos 13 cuadrangulares, pero que además de esos 13 cuadrangulares, 2 de ellos tuvieron un kilometraje bastante amplio, lo que le permitió tener un minuto extra como forma parte de la regla y llegó ahí a unos 23 cuadrangulares. Entonces, miren cómo lo tienen rodeado todos esos muchachos, el respeto que le tributó el público, y la verdad es que la palabra de Pujol fueron totalmente halagadoras. Nosotros también vimos que dentro de los finalistas se quedaron finalmente 3 dominicanos: Pujol, Rodríguez y Soto. Esos 3 dominicanos se quedaron finalmente ya discutiendo cuál iba a ser el campeón del Home Run Derby, y nosotros teníamos ese dulce problema de decir cuál de ellos iba a ser el ganador. Rodríguez, en su año de novato, que solo unos 8 jugadores novatos han participado en un Home Run Derby, sobre todo disputarse hasta última hora, eso indica que tiene un futuro bastante promisorio. Y la República Dominicana es un país que sabe vestirse de gloria. Por eso yo siempre he creído, y se habló de una liga de verano, que la República Dominicana siempre debiera de tener béisbol, debiera de tener, como ciertamente se estableció, esa liga de verano, porque eso permite, ¿ustedes saben qué? Que una serie de jugadores que no tienen trabajo en las grandes ligas tengan trabajo aquí y que jueguen de manera paralela. Eso inclusive les sirve de pies de amigo para aquellos jugadores que aun cuando no tienen contrato firmado en las grandes ligas ni juegan en otros países en el béisbol de invierno, por lo menos eso le permitiría mantenerse en condiciones para que cuando llegue finalmente el torneo otoño-invernal, entonces puedan tener una mejor participación. Nosotros vemos que aquí en el béisbol de invierno hay una serie de jugadores que son súper estelares aquí, que realmente llegan obesos a los entrenamientos. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no están en forma y faltando unos días que empiezan a tratar de hacerlo y se ponen a tomar prácticas de bateo, pero todavía quedan con ciertos niveles de obesidad. Con una liga de verano ellos van a estar en time y eso le va a permitir inclusive a los equipos poder servirse de todo ese material que hay ahí, sobre todo con esos jugadores novatos que no tienen contrato de grandes ligas, ni están en la AAA, ni nada parecido, sino que pudieran mantenerse jugando todo el tiempo y de esa manera entrar en plenitud de condiciones. Eso es realmente asombroso. Por otra parte, siguen los atletas dominicanos dentro del atletismo avanzando de una manera notoria, y déjenme yo decirle algo, que nosotros los dominicanos en el deporte nos estamos convirtiendo poco a poco en un país que hay que tomar muy en cuenta. Ustedes saben que con estos Juegos Bolivarianos nosotros vimos la actuación
de esos jugadores de fútbol y vemos que esa es una disciplina que si la República Dominicana realmente le presta atención, pudiera ser que poco a poco nosotros nos vayamos introduciendo en el gusto mundial y verdaderamente podríamos tener buena selección. Nosotros vimos que los muchachos nuestros en esos juegos mostraron cierta garra al extremo de que le ganaron a un equipo como El Salvador, que si bien es cierto que no ha ganado juegos en torneos mundiales, no ha podido salir ganancioso, pero sí ha participado en un torneo mundial. Nosotros ganarle juego a un equipo como el de Jamaica, también eso tiene cierto significado. Y déjenme decirle además que nosotros que de una forma u otra también hemos estado viviendo tan cerca, vecinos, casi hermanos, del país haitiano, que sí ha participado en mundiales de fútbol, que sí tiene buenos futbolistas. Pudiéramos nosotros tener hasta cierto punto la influencia de ellos, sobre todo por la cercanía, que quizá muchos de esos jugadores se motiven a hacer intercambio, porque el nivel que tiene Haití en fútbol es muy superior al nuestro y pudiera en cierto sentido ayudarlo. Bueno, señores, lo que verdaderamente no me ayuda a mí es el tiempo, porque ya el señor director me está diciendo que acabó, pero mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que bye bye.